prestar atención a cada palabra que el Señor nos permita en esta noche compartir. Bendiciones para cada uno. Es un privilegio estar acá y como siempre los miedos están, la vergüenza, la timidez, que es una de las cosas donde Dios me está sacando y me está moldeando. Y porque yo estar acá nunca lo hubiera hecho si hubiera sido el viejo Lucas. Eh, y bueno, el Señor me llamó también para contar un poco del testimonio de uno, ¿no? Y como dice ahí, joven, Dios te llama. Dios me llamó de muy pequeño a mí. Me llamó a los 10 años. Pero Dios sigue llamando. Dios no te llama una vez. Dios tiene distintas cosas y cada uno mientras va creciendo en Dios tiene distintos llamados. Entonces Dios está cada rato, está golpeando nuestra puerta, en nuestro corazón. Y hay muchos de nosotros que por ahí nos conformamos con lo que tenemos, pero Dios tiene aún más cosas para nosotros. Yo cuando yo llegué a la iglesia con 10 años, era muy chico, pero con mucha lágrima, con mucho sufrimiento. Eh, nosotros había nacido una hermana con problemas y, y mi mamá primero, antes de llegar a la iglesia, recorrió todos los curanderos de Córdoba. Se, no hubo uno en que se dejara. Hasta que llegó, nosotros al no tener, porque todo lo que era para remedio, no había comida en mi casa. Siempre recuerdo que sí hemos comido pan duro, pero no pan duro de ayer. Si no es pan duro para rallar, un rato me mojaba el mate cocido y era un manjar. Pero Dios de ahí nos sacó. Y, y cuando llegamos nosotros sabíamos a vender golosina con mis hermanos. Íbamos casa por casa. Pero había una señora en especial que íbamos. Una señora en especial porque ella nos compraba y nos regalaba la golosina. Entonces nosotros íbamos porque sabíamos que ahí teníamos algo. Hasta que un día hubo algo más especial todavía. Ese señor tenía escuela dominical. Y ahí nosotros llegamos con mi hermana. Y esa hermana fue y se llegó al casa y le habló a mi mamá. Y fue cuando nosotros llegamos a conocer a Dios. Y fue cuando nuestra vida, porque con mi hermana lo máximo que le daban era 2 años de vida. Porque ella se le iba achicando la cabecita y iba oprimiendo todo por dentro. Y era desesperación, era angustia, era todo por ella. Pero cuando llegamos, Dios empezó a hacer la obra en ella. Dios empezó a cambiar, como digo. Ella no caminaba, no hablaba, estaba en su cochecito. Pero si nosotros miramos lo que, digamos, lo que falta, siempre va a faltar. Pero nosotros empezamos a mirar lo que Dios había hecho en ella, que Dios le había sanado de su corazón, que Dios le había sanado las convulsiones, porque eran 4 horas de convulsiones por ahí, porque le internaban, salía del internado a la mañana y al mediodía mi mamá volvía a correr al hospital. Pero eso Dios le sacó que tenía un pulmón y medio tapado. Dios lo sanó y le limpió y Dios nos prestó ese ángel, como siempre decimos. Como digo, mi mamá oró siempre por ella para que Dios se le prestara 30 años. Pero Dios se la llevó con 28 años, 10 meses y 6 días. Y decimos, Dios, ¿qué te cuesta? ¿Qué te costaba? Faltaba nada. Al año siguiente lo entendimos.
porque ella falleció en 2019. Si ella hubiera fallecido con 30 años, fallecía en plena pandemia. Pero Dios quería que estemos todos despidiéndola. Dios quería que estemos todos en ese hospital. Y así mi testimonio, hay muchas cosas que Dios. Por eso, joven, te llama. Digo, no es una sola vez. Porque yo cuando tuve muchos años sirviendo, tuve con los jóvenes desde los 18 años, pero siempre fue Dios llamando y añadiendo cosas, añadiendo a uno. Y siempre las pruebas tienen que estar primero. Tienen que estar las pruebas para que nosotros después podamos crecer y seguir, digamos, creciendo. Y siempre me llegó a mí en el libro de Job, siempre me llegó la historia de Job. Y me gustaría leer en el capítulo 2, para no hacerlo tan largo, del versículo 1. Porque a mí siempre me tocó esta palabra, porque me enseñó a confiar más en Dios. En el 2:1 me dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insististe contra él para que lo arruinara sin causa? Aquí, a mí me tocó porque dice que Satanás se presentó ante Dios para pedirle tocarlo, porque dice: ¿acaso no sirve a Dios de balde? ¿Acaso si todo lo tiene, está cercado, qué le podemos hacer? Pero permíteme tocarle y vemos si no te niega, vemos si no te falla. Y a mí me toca mucho esto, porque acá nosotros creo que todos confiamos en Dios, todos confiamos en Dios, pero acá me mostró cómo Dios confió en Job, y cómo Dios en cada prueba me muestra que no es una prueba, sino es una confianza que me da, porque confía en mí, porque confía que esa prueba la voy a pasar, que esa prueba la voy a superar. Y todos los días hay cosas nuevas, y todos los días vienen problemas. Yo cuando volví, por eso digo que son muchos los llamados, volví a ingresar al grupo de desarrollo juvenil. Tuve que dejar amistades, tuve que apartarme para Dios, porque de hecho mi amistad siempre le hice en la iglesia. Mis amistades siempre fueron acá, pero los chicos se terminaron apartando, se terminaron dejando, y gracias a Dios siempre me mantuve, como digo, colgado del dedo, pero siempre estuve. Y yo me acuerdo que yo hablé con mi amigo, y yo siempre me identifico también con el joven rico, porque cuando Dios dice: ¿qué hace falta para seguirme? Y dijo: vende todo lo que tiene y sígueme. Y muchas veces no nos animamos a soltar. Y a mí esa riqueza quizá eran las amistades. Y esa riqueza la tuve que soltar porque Dios me demandaba otra cosa. Porque Dios me demandaba el servicio. Y le doy gracias a Dios por acompañarme aún hasta el día de hoy. Porque esta última semana también Dios me estuvo probando y me estuvo moldeando, y me mostró que estuvo conmigo, y me mostró que la confianza sigue intacta en mí. Y le doy gracias a Dios, porque como decir, no habrá mayor carga que uno pueda soportar. Así como cuando falleció mi hermana, Él me dio la fuerza. Él me dio no solamente la fuerza a mí, sino a toda mi familia. Y ver esa paz
y ver que aún el mundo y mi familia no lo entendía cómo podíamos estar. Yo me acuerdo que yo enterré a mi hermana a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche tenía el IBM y estuve allí. Estuve ahí porque sé en quién creo y sé en quién confío. Y aún cuando también tuve la prueba de que mi padre se fuera de mi casa y mi hermana más chica tenía 8 años y somos 12 hermanos, somos muchos, y quedé con la responsabilidad sin quererlo, sin buscarlo, pero Dios también me mostró muchas cosas ahí, que aún mi hermano hoy, mi hermana chica tiene 24 años, pero que me tenga como un padre para mí es algo que no merezco, pero que Dios sabe por qué lo hizo. Y, y en cada uno de mis hermanos, y aún los mayores, como que tienen ese respeto hacia mí. Y en esta semana, como yo me reía con los chicos, porque esta semana me llenaron de servicio, digo, y me dieron servicio, y uno no lo entiende el por qué. Yo decía, bueno, se hizo mal el cronograma, pero Dios me mostró que no, que son propósitos de Él, que Dios me quería mostrar. El sábado me tocó orar por la ofrenda. El sábado tenía los 15 de una sobrina mía. Y yo podría haber dicho, me voy a los 15. Siervo, no puedo porque tengo cumpleaños la hija de mi hermano. Pero Dios me puso acá. Dios me puso a servir. Dios me dijo que primero son las cosas de Él. Dios me mostró. Y el sábado cuando llegué a mi casa, a la madrugada viene mi mamá de la fiesta, me despierta para darme el torte que me habían mandado, todo, y, y me dijo algo que entendí por qué Dios me había llenado de servicio, que entendí por qué Dios siempre nos da cosas para mantenernos, porque dice, ocúpate de la mía y yo me ocuparé de la tuya. En esos días yo me entero que mi hermano se había querido quitar la vida, que mi hermano quizás no lo damos cuenta, pero Dios lo sabía. Pero si nosotros estaríamos ocupados en otra cosa, quién sabe. Pero dice, la oración del justo puede y puede mucho. La oración puede y puede mucho. Y aun aunque creamos que nosotros estamos bien, aunque creamos que no nos va a pasar nada, el enemigo está ahí al acecho. El enemigo quiere probarnos. El enemigo, y siempre es permitido por Dios, porque no va a poder hacer nada sin que Dios se lo permita. Por eso dice que no tendremos mayor carga que uno puede soportar. Y por eso digo, gracias Señor en cada prueba. Gracias Señor porque veo que confía en mí. Gracias Señor por depositar tu confianza en mí. Porque como digo siempre, todos hemos ido al colegio, aún en el IBM, y están las pruebas. Pero antes de las pruebas viene una enseñanza. Y ahí, cuando nos llega la prueba, vamos a ver cuánto atentos tuvimos en el año para poder superar la prueba. Por eso siempre Dios no nos va a mandar pruebas sin antes enseñarnos cómo vencerla. Entonces, y le agradezco a Dios por tenerme en cuenta. Como yo decía, los servicios empezaron y hoy era el último día que me tocaba, o antes de que se haga el cronograma nuevo, pero le doy gracias a Dios porque a pesar de... Jackie me mira porque charlamos con Jackie porque... Pero como le dije, yo charlando digo, me llena este servicio, pero yo le digo, Dios lo permitió. Dios se dejó usar por Dios porque el Espíritu Santo es el que hace todo perfecto. Porque si yo no hubiera tenido este servicio, quizá hubiera estado en otro lado. Me hubiera descuidado, hubiera ido a los 15, pero Dios me quedaría acá. Yo me quedaría acá. Y le doy gracias a Dios porque siempre me habló por Job. Y siempre porque hubo un año que también
que sentí que me compré un auto, lo pagué en cuota, pero la cuota superaba mi sueldo. Me ofrecieron hacer remi. Un amigo dice, mientras vos tenés en tu trabajo, yo con esa plata pago el auto. No llegó el mes y el auto se destruyó, no tenía seguro. Me quedé sin nada, sin auto, con la deuda más grande que el sueldo, y eran 3 o 4 años que tenía que pagar. Y dije, Señor, porque muchas veces también nosotros somos los que queremos adelantarnos a lo que Dios tiene. Porque somos nosotros, porque muchas veces decimos, ¿por qué Señor permite esto? Y porque nosotros le abrimos la puerta. Porque acá en Job también yo veo que Job era perfecto, que Dios lo tenía cercado, pero ese cerco, él abrió esa pequeña puerta, que fue la duda. La duda porque él hacía sacrificio por si sus hijos se estaban pecando. Tenía esa duda y ese miedo de que sus hijos no estarían haciendo la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros abrimos esa pequeña puerta. Pero qué importante, y siempre también me llega cuando dice que ni aún así Job pecó de labio. Porque nuestro pensamiento, nuestra mente muchas veces nos dice muchas cosas y no quieren que neguemos a Dios, porque Dios me falló otra vez, Dios me falló, pero que eso no salga en nuestra boca, porque dice que lo que confesemos con nuestra boca, dice, por eso dice que Job no pecó de labios, porque fue sabio, y bueno, cuando yo perdí ese auto, nunca dejé de venir a la iglesia, me venía caminando 1 hora y media caminando y 1 hora y media volviendo caminando, y aún lo son en la vigilia, viernes vigilia. Y gracias a Dios ponía gente que por ahí me pagaban los boletos, pero muchas veces caminando. Pero yo también aprendí mucho. Yo aprendí que nunca hay que apartarse de Dios y nunca lo dejaría. Y lo más lindo de esto es que siempre Dios me puso compañero, pero también siempre terminé quedando solo. Porque yo que desde los 13 tenía un grupito de amigos, estaba en la escuela dominical, y cuando pasó el grupo adolescente quedé solo. Y mi timidez era más fuerte que uno. Era más fuerte de ir a servir. Por ahí no hacíamos empanadas los sábados de la mañana. Y me costaba llegar solo. Y daba vuelta por ahí en la casa de la pastora y no me animaba a entrar. Y si no encontraba a alguien, no iba. Porque me daba vergüenza. Porque esa timidez era muy grande, aún con mi propia familia me costaba hablar, me costaba expresarme. Y Dios siempre, cuando hice amistad de ahí, empecé a hacer oración, también quedó solo. Y aún cuando entré los jóvenes, aún también que tenía a mi primo, mi amigo, que andaba por todos lados conmigo. Y él el que me acompañó y siempre lo mandó al frente. Y él en el 2020 él tuvo un accidente y quedó como un niño. Y ese amigo, ese compañero, ya no lo tuve. Pero hoy Dios me dio mucho, hermano, y mucha gente por compartir. Hoy me dio mucho y poder expresar mi poder y yo y hablar. Y poder yo y mandar el mensaje y poder y yo. Pero porque tuve que vencer muchas cosas atrás, tuve que dejar y animarme a cosas nuevas. Y le doy gracias a Dios porque siento que nunca me abandonó. Y sé que no me abandonará hasta que el día que Él venga y que su venida pronto está. Y aún así le doy gracias por mi familia, porque Dios lo está llamando, porque ahí, como digo, nos está llamando y tenemos ese llamado cada uno. Y afuera hay necesidades y adentro también hay necesidades. Y adentro, y por eso Dios nos pide estar atentos. ¿A qué nos está llamando hoy? A fijarnos en nuestros hermanos, a buscar la unidad, a buscar compartir con cada uno de nosotros.
yo le doy gracias a Dios por que hay un grupito que se está juntando y que nos estamos juntando y que nos estamos levantando y que podamos compartir, aún como digo, lo que haya, tomamos unos mates, no hay comida, no importa. En el amor y en la armonía está la salida. Y bueno, le voy a dejar a mi hermana Débora que tiene un testimonio bastante lindo. Gloria a Dios. Bueno, muy, muy importante lo que compartía acá mi hermano Lucas. Bueno, ya seguramente muchos han escuchado mi testimonio, pero para la gloria de Dios, Él quiere que se siga hablando porque se renuevan las almas y quizás alguien nuevo que puede estar escuchando. Así que yo por ahí cuando el siervo me pidió compartirlo, digo, me sentía por ahí un poquito de vergüenza porque decir, no me gusta tampoco ser tan reiteradamente contar, porque a uno le da vergüenza, no es que es un orgullo lo que uno pasó, sino que por ahí da un poquito de vergüenza, pero para la gloria del Señor, porque es para Él toda la gloria, que me permite compartirlo. Y justamente anoche el siervo compartía en Jeremías 3, 33:3, clama a mí, yo te responderé. Y justamente el título es Joven, Dios te llama. Y Dios me llamó a mí nuevamente. ¿Por qué digo nuevamente? Porque yo estuve en el ministerio desde muy chica. Me acuerdo que también venía a la escuelita y me paraba en aquella baranda con mi tía. Y mi tía nos traía a mi hermana y a mi prima. Y me recuerdo que yo venía de Pollera. Yo me bauticé, pero era muy jovencita. ¿Y qué pasó? Me sedujo el mundo. En la adolescencia me sedujo el mundo y al yo no tener esa firmeza en el Señor, me desvié y me fui, me aparté. Y lo cuento para la gloria del Señor porque la verdad que como le decía, no es muy agradable, pero muchos quizás han estado en el mundo, han conocido lo que se pasa, lo que se está viviendo, ¿no?, en el mundo. Y bueno, yo lo vivía, así salía, pasé muchas cosas, así mismo conociéndolo el Señor. Bueno, salía, andaba de madrugada sola, me iba sola a bailar. No tenía miedo, no, ni siquiera pensaba en lo que podría llegar a pasarme. Bueno, andaba en la madrugada sola. Después, a medida que iban pasando los años, a la edad de los 24 años, bueno, conocí una persona y bueno, quedé embarazada, ¿no? En las cosas del mundo, sin casarme, sin estar tanto tiempo de conocer a esa persona ni nada, quedé embarazada. Y recuerdo que en una madrugada yo recién estaba en el primer mes de embarazo, volviéndome sola a mi casa, me roban, era una pareja y me arrinconaron y yo lo único que hacía era defender a mi bebé. Bueno, no lograron sacarme nada porque yo golpeaba la puerta de un negocio y hasta que salía la gente. Y me llevaron la campera y la única ecografía que tenía de ella era una nena. No lo había contado nunca este testimonio porque viene acompañado
del otro. Yo esa noche volví a mi casa muy mal. Quise hablar con el papá de mi bebé y él no tomó mucha importancia a lo que me había pasado y justamente estaba cumpliendo años y prefirió estar con su familia. Bueno, yo no comprendía eso. Yo seguía ensañada con esa persona eh, y pasamos y duramos muchos años. Pero antes de esto, una noche, una madrugada, me acuerdo que sentí a mi bebé por moverse, me levanté al baño y volví a acostarme. Pero esa noche yo sentí una mano en mi panza y al otro día yo le pregunté si él, o sea, no al otro día, sino yo le pregunté si él me había tocado la panza. No, me dice, yo no me toqué. Yo me sentía rara. Yo lo conocía al Señor, yo me había entregado a Él. Yo lo tenía al Señor en mi vida. Nada más que no estaba vivo, estaba apagado el Espíritu Santo en mí. Nosotros venimos de una familia que todos creemos, se congregaba mi familia. Ahora puedo decir que yo en mi casa soy la única que se congrega y bueno, de mi otra familia suelen venir los domingos, pero no están muy afianzados. Pero siempre creímos en Dios. Y bueno, de esa madrugada, en el día sentía que mi bebé no se movía. Y yo comía chocolates porque suelen decir que coman algo dulce para que se mueva. Y no pasaba nada y ya se hacía tarde, noche. Y fuimos a la clínica y ahí me dieron la noticia de que mi bebé había fallecido en mi vientre. Era una nena, yo estaba de 8 meses de embarazo. Pero usted hermano, si me hubiera visto, hubiera dicho que no me importaba, porque era tanta la paz que Dios me había dado en ese momento, que no caía, pero yo decía, tuve que tener toda la noche a mi bebé en mi vientre, muerto, y el otro día me operaron y me lo sacaron. Yo no la quise ver, porque no me quería quedar con esa imagen, sino con lo hermoso de lo que yo le llevé los 8 meses en mí. Y bueno, pasó ese proceso, seguí con esa persona. No era una vida linda, no era feliz, pero yo seguía. Después a los añitos viene mi hijo, que es el que tengo ahora, y yo le doy tantas gracias al Señor por prestármelo, por esa vida que me prestó, porque Él se llevó una, pero me dio otra. Y yo le doy gracias tanto al Señor porque Él ahora es mi compañía, mi compañero, es la persona que me dice que me ama, la persona que me hace sentir bien, por la que yo tengo fuerzas para seguir. Y bueno, el tiempo pasó, justamente cuando Lucas compartía lo de la pandemia, ahí fue que empezó mi proceso. Yo me fui a vivir, no estaba viviendo acá en la ciudad, sino en el interior, en medio de un lugar que no tenía ni luz, solamente velas, era lo que nos alumbraba. Pero yo por seguir a esa persona, ¿no? Por creer que podía ser una persona que era para mí. Y porque ya teníamos un hijo. Y para no desarmar esa familia. Bueno, pasé la pandemia ahí. Me tuve que quedar ahí porque no podía volver para acá, no podía ver a mi familia. Lo único que yo era estar encerrada en el campo, ni siquiera el pueblo podía estar. Lo único que veía era verde. Y bueno, después cuando se pudo más o menos ir saliendo, una noche me empecé a sentir mal. No sabía lo que me pasaba, no entendía.
Era un tormento en mi mente, en mi cabeza, no me dejaba dormir, no me dejaba nada, ni pensar, ni razonar. Yo no sabía lo que me pasaba, yo salía corriendo en plena madrugada, en la oscuridad, corriendo sin rumbo, buscando una respuesta, buscando algo que me diera una solución para poder salir de eso. Dejé de comer, no comía, no dormía, no podía ni tragar un sorbo de agua. Había bajado tanto de peso. Usted me ve así gordita hoy, pero no, me estaba consumiendo, era algo que me estaba consumiendo, y que me estaba consumiendo y que me atormentaba. Y yo le pedí que me trajera de nuevo acá a la casa de mi mamá, porque yo quería estar con mi mamá, porque necesitaba un abrazo, necesitaba algo, necesitaba una solución. Me acuerdo que iba a los médicos, salía en la madrugada porque sentía que me moría, que ya mi corazón se paraba. Y los médicos me atendían y me hacían volver porque me dicen, usted no tiene nada. Y me mandaban con medicación para que me tranquilice y me vaya a dormir. Usted no sabe, hermano, un mes estuve de pie, me temblaba todo el cuerpo e iba de acá para allá en mi habitación, de acá para allá. Y no paraba de tiritar, me acostaba en la cama y tiritaba. Y ese tormento en mi cabeza no me dejaba, no me dejaba. Cuando yo llegué a mi casa, lo único que hacía era abrazarle a mi mamá y lloraba. Lloraba, pero yo en ese momento no me acordaba de nada porque no razonaba, no pensaba. Yo miraba fijo y seguía los pasos porque seguía. Y yo me acuerdo y digo que en una noche le pregunté a mi hermana si tenía una Biblia. Y ella me dice, fíjate ahí en la biblioteca, me dice, debe haber. Y cuando la abro, era mi Biblia, que mi tía me había regalado y me la había dedicado. Y yo ahí me empecé a acordar del Señor nuevamente. Me empecé a acordar de Él, de, de lo que yo había pasado en mi niñez acá. Y, y yo, el otro día estábamos hablando del tema de las vigilias, qué importante que son, porque ahí es cuando uno vence esto y le entrega el Espíritu del Señor para que Él haga lo que quiera con nosotros. Y me acuerdo que él compartía a los siervos que me acuerdo que los números fijos de la radio son los que siempre estuvieron. Y yo me acordaba de esos, pero ahora la tecnología era otra. No soy mucho de la tecnología, pero me acuerdo que, no sé, era el Señor, era el Espíritu Santo que me guiaba y que me hacía buscar. Y me hizo buscar y encontré la radio por la aplicación, porque no me acordaba la sintonía. Y me acuerdo que la puse ahí y que a medida que escuchaba las vigilias en la radio, y yo me iba a mi habitación y le clamaba al Señor. Le clamaba al Señor que me sacara de eso, que me sacara de ese tormento, porque era algo impresionante. Yo me acuerdo que caía acá cuando se sacaban los turnos. Me acuerdo que vine a la mañana y después el copastor que estaba me dice, vení a la noche. Y yo vine a liberación y me iba a hablar de liberación y me sentaba de aquel lado. Pero yo escuchaba lo que hablaba el siervo, pero no entendía nada porque mi cabeza no razonaba porque yo estaba dopada. A mí me tenían dopada para poder salir de mi casa. Tomaba medicación y me mandaban al psiquiatra, me mandaban al psicólogo.
y mi mamá me acompañaba porque no podía caminar, estaba como muerta en vida. Y me acuerdo que me sentaba allá y buscaba venir también acá a la consejería. Me acuerdo que venía a buscar ayuda ahí también. Y en la noche le clamaba al Señor y, y el Señor me daba salmos. Eh, lo compartí el otro día en la administración que teníamos en el grupo. Y, y me acuerdo que yo le clamaba al Señor y le decía, Señor, eh, ayúdame, sácame de esto porque mi cabeza no da más. Y si yo no puedo salir de esto, no quiero vivir. No quiero vivir, no quiero nada porque es tan grande la tortura que tenía en mi mente, porque era una tortura lo que tenía. Y me acuerdo que me arrodillaba y le clamaba al Señor mientras escuchaba las vigilias y le decía, y encontraba este versículo que el otro día no me acordaba bien dónde estaba, que es en Salmos 40. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Yo le decía, Señor, sácame de esto, sácame porque no quiero vivir si no puedo así. Yo lo veía a mi hijo y lo miraba nada más. No podía responder por él. Y él me miraba. Me acuerdo que un día de la madre me la pasé todo el día en la cama. Y él me miraba y yo no podía hacer nada, no me podía levantar. Y, y me acuerdo que yo miraba por la ventana porque ni siquiera salía de mi casa. Y si salía era medicada. Miraba por la ventana de mi casa y miraba sin rumbo. No veía nada que tuviera luz. Nada tenía luz para mí. Y hablando el siervo anoche dijo, Cristo es la luz. Cuando la luz llega a tu vida, alumbra todo tu ser. Y yo cuando el siervo hablaba anoche y yo escuchaba eso que él compartía, yo lo tomaba tanto para mi vida porque el Señor ahora es mi luz. Él me da vida, Él me alumbra. Después el siervo compartía, vuélvete a mí, hijo amado. Y era tan hermoso como el Señor me hablaba, porque digo yo, Señor, vos me llamaste de nuevo porque yo te tenía en mi corazón, pero en ese momento no te conocía como te conozco ahora. Porque yo ahora puedo decir que Cristo es mi vida, fue mi salvación, es quien me da la vida hoy. Usted me ve acá de pie, pero yo no era nada, yo estaba muerta y el Señor me volvió a la vida, porque en su palabra encontré vida, porque acá encontramos vida. Y yo le decía al Señor, gloria a Dios. Yo siempre comparto, la palabra es vida, porque la palabra te da vida. Y acá el siervo anoche también compartía, cuando sienta depresión, no tome antidepresivos, vaya a Dios. Y es lo que uno elige, porque es una decisión. Yo le digo a cada joven que es una decisión. El Señor no puede obrar si uno no decide ponerse firme en Él. Si uno no decide y plantarse y decir, no, hasta acá estoy, hasta acá voy, Señor, que seas tú y yo, no. Esa decisión es nuestra, joven. Es nuestra, porque yo sé que sabemos que este mundo ya no daba para más. Y hay mucha gente, muchos jóvenes que están sufriendo esto.
yo no soy tan joven, pero yo me acuerdo que cuando entré al departamento yo le decía a mi prima, me decía que entrara, y yo le decía, no, pero yo no soy joven para entrar al departamento. No, sí, me dice, vos sos joven, dice, y hay chicas de tu edad. Y yo no me sentía aparte. Pero como decía Lucas, después cuando vas encontrando y compartiendo con cada uno, los chicos te hacen olvidar todo, porque es tan grande el amor que hay en ellos, porque es el amor de Dios en cada uno. Y esa paz que el Señor nos da a través de ellos, a través de compartir un mate, un café o lo que sea, una palabra, es tan hermoso que en el mundo no lo vamos a encontrar, porque en el mundo vamos a tener personas que nos van a querer dañar, que nos dicen toma esto, toma aquello, pero cuando volves a tu casa sos la persona más infeliz que puede haber. Porque ahí en el momento es instantáneo la felicidad, pero cuando volves a tu casa y sentís que no tenés nada, no está la felicidad ahí, porque lo he vivido, porque lo sentí. El pastor Aguirre el sábado decía que él le decían que se hacía el aleluyita, decía, aleluyita. Y yo digo, yo sí fui una persona que he tenido mis cosas, pero el que me conoce y puede decir sí, me equivoqué, pero el Señor no me juzgó. Y yo no me fijo en el hombre, sino que el Señor me perdonó. Que solo Él puede darte el perdón y no juzgarte, sino brindarte su amor eterno, su salvación. Así que yo le digo, joven, en esta noche, que no tenga vergüenza, porque el único que le puede juzgar, y ni siquiera te juzga, sino que te da su amor y te abraza, es el Señor. Es el Señor. Así que yo yo le pedí al Señor, Señor, que esta palabra seas vos, no yo. Que te glorifique, Señor, en cada uno. Que si alguien escucha esta palabra, Señor, así como me llamaste a mí, yo sé que puedes hacer grandes cosas. Así como me cambió a mí, porque yo no soy nada de lo que era. Pero toda la gloria se la doy al Señor. Toda la gloria se la doy a Él y solo a Él, porque Él cambió mi vida. Porque ahora yo soy feliz. Yo puedo decir que soy feliz y ya no lloro. Y si lloro es de alegría. Para la gloria de Dios. Yo ya no tengo tristeza. Yo me gozo. Yo tengo gozo en mi vida. Pero es gracias a Dios. Y solo Dios le puede dar el gozo. Solo Dios le puede dar la salvación. Y yo le doy gracias a Dios por permitirme estar de pie aquí sirviéndole, porque es un amor tan grande lo que yo tengo por el Señor ahora. Yo en mi tiempo no lo conocía, pero ahora lo conozco y sé que es un Rey eterno, que Él tiene la victoria para cada uno de nosotros. Él no nos va a dejar caer. Entréguele su corazón al Señor. No permita que el enemigo se lo arrebate. Entrégale su corazón al Señor, entrégale su juventud al Señor. No se pierda en este mundo que no tiene nada. Ya no tiene nada. Yo conozco ya personas hermosas en mi vida ahora, que antes no la tenía. Y si Dios me permitió que yo perdiera ese embarazo, fue porque el Señor me estaba llamando. Me estaba llamando nuevamente a sus caminos. Nada más que yo no lo entendía, que yo no lo quería ver, porque yo tenía una venda. Pero el Señor un día me dijo, hasta acá tú llegas y tú vuelves conmigo, porque mis lazos de amor te atraparon. Porque mis lazos de amor están en tu corazón. Y ahí yo entendí todo. Y ahora soy la persona más feliz que puede haber. Yo vivía en conflicto, vivía peleando, discutiendo en mi hogar. Ahora no.
Ahora yo llevo palabra, yo llevo bendición a mi hogar, porque yo sé que ahora yo soy sola ahí la que lucha, pero el Señor va a hacer su obra y los va a volver a traer aquí, porque esa es la promesa del Señor y sus promesas se cumplen. Así que yo le digo, joven, que no se deje engañar. Ya no es tiempo de que se deje engañar. No se pierda, no piense que por unas horitas que le da el mundo de felicidad va a perder su salvación eterna, su vida eterna, porque el Señor ya vuelve a buscar a su pueblo. No está tardío, está cercano. El tiempo de Dios está cerca y se lo puede vivir, como el siervo compartía anoche. Hay tanta blasfemia, hay tantas cosas que el anticristo se está mostrando. Ya no tiene vergüenza en esconderse, en ocultarse, sino que ya se está mostrando y el diablo quiere la juventud. Así que no se deje vencer, no se deje vencer. En el nombre de Jesús. Es tan hermoso lo que el Señor hace con cada uno. Yo le doy tantas gracias al Señor por permitirme poder estar de pie acá y tener ese gozo y ese amor en mi corazón que no cambiaría nada. Hoy en día no cambiaría nada de lo que pude haber tenido. Como decía mi hermano Lucas, podríamos haber tenido riquezas, porque eso no me faltaba. Pero cuando a mí me pasó esto, yo dejé todo. Ahora puede ser que no tenga nada o que tenga lo justo y lo necesario, porque el Señor no me abandona en ese sentido. No me hace faltar nada. Pero si yo hubiera seguido ese camino por capricho, por querer tener un montón de cosas, hubiera seguido en ese pozo, hubiera seguido en esa depresión y quizás ya no estaría aquí, en este mundo, y hubiera perdido mi vida eterna, esa vida eterna que el Señor prometió para cada uno de nosotros. Así que yo le animo que siga adelante, que no se deje vencer, porque en Dios está la victoria y la salvación. Le damos toda la gloria al Señor. Bueno, vamos, Ceci, invitarle al siervo.